bien. El asunto es que no sé si lo puedan descargar. ¿Cómo se llama la... Funciones logarítmicas. Creo que está la 1 y la 2, ¿verdad? Ajá. Funciones logarítmicas primera parte y funciones logarítmicas segunda parte. La segunda parte son 3 diapositivas nada más. O sea, yo sí veo la presentación de PowerPoint, lo veo. Lo que yo no veo son los videos. Lo que pasa es que no sé si, porque ya cuando se abre el PowerPoint, entonces que se ve la voz, ¿no? Se escucha la voz, la cosa. Ah, comprendo, ok. Ajá, sí. Cuando ya se hace la presentación, o sea, mientras ahí está la diapositiva, pero cuando ya se hace la presentación, entonces ya sale la voz. Ah, no, sí se puede. Eso sí se puede hacer. Sí, claro, Ojalá cómo lo no. puedan hacer. Ajá. Vamos a, pues aquí estamos grabando ya. Vamos a compartir la pantalla. Estamos compartiendo pantalla. Funciones logarítmicas, la parte A. Esta. No, pues se le está descargando la computadora. Sí, ya vi el mensaje. Me está agotando la batería, voy a comentarlo. No, yo quiero un PowerPoint. Se cerró el documento. A ver si lo logro abrir. Lo que pasa es que cuando la batería se está agotando una computadora, ahí empieza, o sea, las aplicaciones después no le empiezan a trabajar bien. Sí. Se me cerró. Funciones exponenciales. No sé cuánto demora. Ay, no hay funciones exponenciales. Es la logarítmica. Bueno, tengo que esperar.
Fiesta, profe, fiesta. Cada semana sale un sonido externo, profesora. Yo tengo que tener como una urna para dar clase. Qué lento está esto. Ahora dice abrir. Y me está abriendo el que no es. No tiene 6. Este sí. No. Una función es logarítmica. Entonces, estas funciones, pues, yo tengo la función y igual a la e, que es una función exponencial de base a. Si yo escribo que y es igual a la x, entonces tengo que hacer énfasis en el exponente. Este exponente es el logaritmo de un número y de base a. Cuando nos referimos a logaritmo, estamos hablando de exponente. Así que el logaritmo siempre está asociado a una base. En este caso particular, a una base a. La base a es distinto de 1. Si tenemos la función exponencial, donde la base es e, es el número irracional que vale aproximadamente 2.7. La profesora se quedó. Se fue la profesora. No, que se quedó sin batería. Eso fue lo que pasó. Bueno, la clase de hoy, Dios mío.
Jóvenes, estaba trabajando sola, estaba dando clases, no dando. Estaba trabajando sola. Vamos a presentarlo. Ya, a ver. Ahí estoy. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Sí, se Vamos, escucha. vamos a presentar. Vamos a ver si ahora podemos lograr. Sí, profe, sí se oye. Es que se me cerró. Bien. Estamos compartiendo. Si alguno puede grabar, pues que lo haga, a ver si yo, entre tantas cosas. Bien, aquí tenemos las funciones logarítmicas. La función y igual a la x es una función exponencial de base a. Luego tengo y igual a la x, y igual a la x, entonces el exponente x es el logaritmo de un número y de base a, donde la base es distinto de 1. Si y es igual a e a la x, o sea, la función exponencial de base e, donde es un número irracional, que es el número de Euler, entonces y igual a e a la x, si, solo si x es igual al logaritmo natural de base y. El logaritmo natural de base y es aquel logaritmo, ¿verdad?, donde la base es este número. Y el logaritmo me va a indicar el exponente de esta base. Si yo tengo las expresiones siguientes, logaritmo natural de e a la x, eso es igual a 2x, o sea, es igual al exponente, porque logaritmo y e son inversas. Y por el contrario, si tengo logaritmo de, e al logaritmo natural de 3x, eso es igual al exponente dado, ¿verdad?, por ser ellos dos funciones inversas. ¿Preguntas? Bueno, veamos. Vamos a comprobar que el logaritmo natural y a la x son funciones inversas. Nosotros sabemos, por definición de inversa, que una función compuesta con la inversa me debe dar la idéntica. Y en este ejemplo que tenemos aquí, f de x es e a la x. Y la inversa de f o la función inversa de x es igual al logaritmo natural de x. Entonces, f de f inversa de x es igual a f del logaritmo natural de x. Aquí se hizo una sustitución de la inversa de la función f. Y f es igual a e elevado a la x. Entonces, en este caso, es e elevado al logaritmo natural de x. Y de lo que vimos anteriormente, el logaritmo al logaritmo de x es igual a x, que es el número de este logaritmo, ¿verdad? Inversamente, si escribo la función inversa de x compuesta con f de x, sustituyo f de x por e a la x. Luego tengo la inversa de e a la x, pero la inversa la he llamado logaritmo natural, entonces es logaritmo natural de e a la x. Y ya el logaritmo natural de e a la x hemos visto anteriormente que es igual al exponente que tiene la exponencial. Y pues con esto pues comprobamos que el logaritmo natural de x y la función exponencial e a la x son inversas. Entonces vamos a ver la analogía entre una forma logarítmica y una forma exponencial. Nosotros tenemos aquí que el logaritmo natural de 1 es igual a 0
porque e a la 0 es igual a 1. E a la 0 es igual a 1, por lo tanto, 0 es el exponente, y el exponente representa el logaritmo de 1. Logaritmo natural de e es igual a 1, porque yo puedo escribir e a la 1 es igual a e, nosotros sabemos. Entonces, el exponente es 1, y al exponente este se le llama logaritmo natural, ¿verdad?, del número e. Logaritmo natural de e a la menos 1 es igual a menos 1, porque e a la menos 1 es igual a 1 sobre e. O sea, si el exponente es negativo, entonces yo lo puedo escribir de esta forma, 1 sobre e. Estas expresiones son análogas una con la otra. El dominio de una función f de x igual al logaritmo natural de x es el intervalo abierto en 0 hasta el infinito. Y el codominio es todo el conjunto de los números reales. Esto es para el logaritmo natural, o sea, es lo inverso de la función exponencial. Si f de x igual al logaritmo natural de x, es la función esta f de x igual al logaritmo natural, es continua, es creciente, y es 1 a 1 en su dominio. O sea que cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. Esto es lo que significa. La gráfica de la función logaritmo natural de x es cóncava hacia abajo. O sea que la parte curva se abre hacia abajo, ¿no? Vamos a ver la grafiquita. Aquí tenemos la gráfica. F de x igual a e a la x y f inversa de x igual al logaritmo natural de x. Estos valores los sabemos calcular, ¿no?, porque ya lo hicimos anteriormente aquí en la tarea, ¿verdad? Cuando x es igual a 0, e a la x, e a la 0 es 1, ¿verdad? Cuando x es igual a 1, e a la 1 es 2,7. Cuando x es igual a 2, e a la 2 es 2,7, y así sucesivamente. Cuando x igual a menos 1, nosotros calculamos hace un rato, e a la menos 1 es 0,4, e a la menos 2 es 0,-1, y así sucesivamente para los demás valores. Entonces, con esta tabla, la primera tabla, calculamos la gráfica de f de x igual a la x, que es la función roja esta, que ya la hicimos en la clase pasada. Mire que ella va creciendo hacia arriba, ¿verdad? Hacia, ¿verdad?, de menos infinito, es decir, x toma valores desde, sí, de menos infinito a infinito, o sea, en todo R, ¿verdad? En cambio, la gráfica solamente, la roja, está en la parte superior, así que el dominio es todos los números reales, en tanto el codominio solamente son los reales positivos, de 0 a infinito, sin llegar a 0, porque ella no toca el 0, ¿verdad? Aquí pues por efectos pues de la efectos prácticos, ¿verdad? Se ve que está tocando 0, pero no llega a tomar valores 0, como lo vemos aquí, la f de x. Va haciéndose valores más pequeños, sin llegar a ser 0. En cambio, para la función inversa, les hemos dicho que lo que tengo que hacer es intercambiar los valores. El primer valor x y el segundo valor inverso. Entonces, lo que era anteriormente f de x pasan a ser las x. Y lo que eran las x pasan a ser los valores de la función inversa, ¿vale? Y estos valores, pues, es la gráfica azul. Si observamos aquí, vamos a ver, cuando x vale 1, en este caso, la f inversa vale 0. Cuando x vale 2,7, que seríamos por aquí, f de x toma el valor de 1. Y ya los demás valores, pues, son prácticamente difíciles de representar. Cuando x vale 0,4, estaríamos como por aquí aproximadamente, f de x vale menos 1 en este caso. Cuando
X toma el valor de 0,1, estamos por aquí. F de X vale menos 2, estaríamos por aquí, ¿verdad? Entonces, unimos todos esos puntos y nos da esta curva azul que también va creciendo, pero ella abre hacia abajo, la abertura está hacia abajo, por eso que se dice que es cóncava hacia abajo. El dominio de la inversa, entonces, son los números de 0 a infinito. Mira, la X va tomando valores que se acercan a 0, pero sin llegar a ser 0. De 0 hacia infinito es el dominio de la función logaritmo natural. ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Esta es la última presentación que tengo aquí. Ajá. Dejamos de compartir. Hay que detener la grabación.